Hola viajeros del tiempo, yo soy Lucas Hernández, bienvenidos al canal Cómo era el mundo. Antes de iniciar con el video te pido que te suscribas al canal, le des like al video, dejes un comentario, que actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido y que compartas este video para que llegue a más personas. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la década de 1910 a 1919, ubicándonos en el año 1915 que fue donde dejamos el video anterior. Año 1915. 1 de enero. En el marco de la Primera Guerra Mundial, frente a las costas de Lamb-Regis, un submarino alemán hundió al acorazado británico Formidable. Mueren 547 tripulantes. 13 de enero. En Italia, un terremoto destruyó por completo la ciudad de Avenzano y provoca la muerte de casi 30.000 personas. 31 de enero. Al oeste de Varsovia, Polonia, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso libran la batalla de Bolimov. Los alemanes realizan por primera vez un ataque con armas químicas, donde disparan 18.000 obuses de artillería llenos de brumulo de silio líquido. Esto lo hacen sobre las posiciones rusas en el río Rauca. En lugar de vaporizarse, el gas venenoso se congela fallando estrepitosamente. En batalla, los rusos pierden 40.000 soldados en un solo día. 4 de febrero. Se realiza la ejecución de los serbios condenados por el atentado en Sarajevo contra el archiduque de Austria Francisco Fernando. 10 de febrero. Estados Unidos declara que todo ataque a un barco estadounidense será considerado como un atentado a su neutralidad. 6 de abril. En Guanajuato, México, en el marco de la Revolución Mexicana, el ejército del general Pancho Villa, con más de 30.000 hombres, es derrotado por las fuerzas constitucionalistas del general Álvaro Obregón. Esto se da durante la batalla de Celaya. Los sangrientos hechos culminaron el 16 de abril con más de 5.000 hombres muertos en combate o por heridas graves. 22 de abril. Comienza la segunda batalla de Ypres, donde Alemania hace su primer gran uso de gas venenoso en el frente occidental. 26 de abril. Se firma el Tratado de Londres, donde Italia acepta en secreto abandonar la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría y unirse a las potencias de los aliados, a cambio de ciertos territorios de Austria-Hungría en sus fronteras. 7 de mayo. Un submarino alemán hunde el barco Lusitania, que viajaba de Nueva York a Liverpool y donde mueren 1.198 personas. 22 de mayo. En Escocia chocan y se incendian 2 trenes, mueren 226 personas, la mayor parte eran soldados. 23 de mayo. Italia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro en cumplimiento al tratado firmado en Londres. 27 de mayo. El Imperio Otomano promulga la Ley Tekfir, que autoriza la deportación de la población armenia otomana a Deir ez-Zor en el desierto sirio, lo que provoca la muerte entre 800.000 y más de 1,5 millones de civiles y la confiscación de sus propiedades. Esto será conocido como el genocidio armenio. 5 de junio. Se introduce en Dinamarca el sufragio femenino en las elecciones nacionales. 24 de julio. El barco de vapor Eslan naufraga en el centro de Chicago y se pierden 844 vidas. Del 5 al 23 de agosto sucede en la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, dejando afectadas las ciudades de Galveston y Nueva Orleans con 275 muertos. 6 de septiembre. El ejército británico prueba por primera vez un prototipo de tanque militar. 12 de septiembre. Soldados franceses rescatan a más de 4.000 supervivientes del genocidio armenio varados en el Musa Dagh, en una montaña en la provincia de Hatay, en Turquía. 15 de octubre. Durante la campaña de Serbia, el Imperio Austrohúngaro invade el Reino de Serbia. Bulgaria entra en guerra invadiendo también a Serbia. El primer ejército serbio se retira hacia Grecia. 16 de octubre. Francia le declara la guerra a Bulgaria. Y el 19 de octubre, Rusia e Italia le declaran la guerra a Bulgaria. 24 de noviembre. William Simmons revive el KKK de la época de la Guerra Civil estadounidense en Stone Mountain, en Georgia. Año 1916. 21 de febrero. El ejército alemán desencadena una fuerte ofensiva sobre Verdún, mientras se producen conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Estados Unidos para lograr la paz y evitar que estos últimos entren en el conflicto. 24 de abril. En Dublín, Irlanda, sucede el levantamiento de Pascua.
hecho que da por inicio la Guerra de Independencia de Irlanda. Líderes como Michael Collins e Eamon de Valera son los grandes próceres de la independencia irlandesa. 1 de julio. En el marco de la Primera Guerra Mundial se inicia la Batalla del Somme, que se extenderá hasta el 18 de noviembre. Esta comienza con la explosión de las minas británicas Sap y Loch Nagar, además de la Batalla de Albert, donde más de 1 millón de soldados mueren durante los 4 meses que dura este conflicto, con 57.470 bajas del Imperio Británico en el primer día. De ellos, 19.240 fallecidos. Es el día más trágico del ejército británico en toda su historia. 28 de agosto. En Taiwán se registró un terremoto de 6,8 que deja 71 fallecidos y grandes pérdidas agrícolas y forestales. 29 de septiembre. John Rockefeller se convierte en la primera persona en alcanzar una fortuna personal nominal de $1.000 millones. 7 de noviembre. En Estados Unidos, el demócrata Woodrow Wilson vence al republicano Charles Evans Huggles con 277 votos frente a 254, ganando la reelección de la presidencia de los Estados Unidos. 18 de noviembre. Finaliza la batalla de Somme, la cual deja un saldo de 420.000 víctimas, entre ellas 95.675 muertas o desaparecidas del lado británico, 200.000 víctimas, entre ellas 50.729 muertas o desaparecidas del bando francés, y aproximadamente 440.000 bajas de parte del ejército alemán, además de 41.605 hombres capturados por los franceses y 31.396 hombres capturados por parte del ejército británico. 21 de noviembre. Frente a las costas del canal de Kea se hunde el barco Britannic, el cual era la nave hermana del Titanic que se hundió en 1912. En este suceso fallecen 29 personas. Ese mismo día, el emperador Francisco José I de Austria muere de neumonía en Viena a los 86 años, después de un reinado de 68 años, y es sucedido por su sobrino nieto Carlos I, debido a que el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo en 1914. 13 de diciembre. En las Dolomitas en Italia, una avalancha mata a más de 9.000 tropas austríacas e italianas. A esto se le conoce como el Viernes Blanco. 18 de diciembre. En Francia, la batalla de Verdún finaliza, donde las tropas alemanas son derrotadas y pierden entre 336.000 y 355.000 bajas, entre ellas 143.000 muertos. Del lado francés se dieron 379.000 a 400.000 bajas, entre ellas 163.000 muertos y 216.000 heridos. 30 de diciembre. En Rusia muere Rasputín, el místico ruso. Esto sucede a manos de la clase alta rusa. Año 1917. 21 de enero. En Bali, Indonesia, se registra un fuerte terremoto de 6.6, que produce varios deslizamientos de tierra que dejan 1.500 fallecidos. 1 de febrero. En la campaña de submarinos del Atlántico, Alemania anuncia que sus submarinos reanudarán la guerra submarina sin restricciones, reincidiendo en el compromiso de Sussex. 3 de febrero. Estados Unidos corta relaciones diplomáticas con Alemania. 5 de febrero. En México, el presidente Venustiano Carranza proclama la tercera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que recoge muchos de los ideales de la Revolución Mexicana. 24 de febrero. El Servicio de Inteligencia británico intercepta un telegrama de Arthur Zimmermann, secretario del Estado de Asuntos Exteriores alemán, en el que pide a México entrar en guerra contra Estados Unidos. 28 de febrero. El pueblo ruso entra en revolución y toma la ciudad de Petrogrado. Por la noche se efectuarán manifestaciones en contra del zarismo. 15 de marzo. Tras una revuelta en Petrogrado, capital del Imperio Ruso, abdica el zar Nicolás II. Esto da inicio a la Revolución Rusa. 6 de abril. Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial. 26 de abril. Se firma el Acuerdo de Saint-Jean de Maurice entre Francia, Italia y el Reino Unido para arreglar los intereses en Oriente Medio. Las consecuencias de esto las estamos viviendo en la actualidad, pero eso lo veremos en futuros videos. 15 de mayo. Robert Nivelle es reemplazado como comandante en jefe del ejército francés por Philippe Pétain. 7 de junio. Comienza la batalla de Messines con el ejército británico detonando 24 minas de amonio bajo las líneas alemanas.
matando a 10.000 personas en lo que es considerada la explosión deliberada no nuclear más letal de la historia. El 13 de junio se da un hecho sin precedentes, el primer gran bombardeo alemán sobre Londres, con aviones de ala fija, el cual deja 162 muertos y 432 heridos. Del 1 al 3 de julio se efectúa la masacre de East St. Louis en una disputa laboral desencadenada por un disturbio racial en Illinois, que deja 250.000 muertos. 17 de julio. El rey Jorge V del Reino Unido emite una proclamación declarando que a partir de entonces los descendientes de la línea masculina de la familia real británica llevarían el apellido Windsor, en lugar del linaje germánico de la casa Sajonia-Coburgo y Gotha, que era una rama histórica de más de 800 años, la casa de Wettin. Esto ante el rechazo y el temor que tenían los británicos de que sintieran de que los alemanes gobernaban ese reino, cosa que ya había sucedido en Rusia con la abdicación del zar Nicolás II. 31 de julio. Comienza la tercera batalla de Ypres, donde se inician las operaciones ofensivas aliadas en Flandes. 29 de agosto. En Colombia se registran fuertes sismos durante varios días que afectan principalmente a Bogotá y el centro del país. 14 de septiembre. El gobierno provisional declara a Rusia como república. 23 de septiembre. León Trotsky es elegido presidente del Soviet de Petrogrado. 6 de noviembre. Los militantes del comité de Trotsky se unen a los fieles soldados bolcheviques para tomar edificios gubernamentales y atacar a los miembros del gobierno provisional. 7 de noviembre. En el marco de la Revolución Rusa, los trabajadores del Soviet de Petrogrado en Rusia, liderados por el partido bolchevique y su líder Vladimir Lenin, asaltan el Palacio de Invierno y destruyen con éxito el gobierno provisional de Kerensky, después de menos de 8 meses de gobierno. Esto desencadena inmediatamente la Guerra Civil Rusa. 7 de noviembre. Las mujeres obtienen el derecho a votar en el estado de Nueva York. 8 de noviembre. En Rusia, Alexandra Kolonati es nombrada comisaria del pueblo para el bienestar social en el Consejo de Comisarios del Pueblo del Gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Es la primera mujer ministra de gabinete en toda Europa. 15 de noviembre. El Parlamento de Finlandia aprueba la ley de soberanía, disolviendo la soberanía rusa sobre Finlandia y declarando la independencia de este país. 19 de noviembre. La batalla de Caporetto termina con las fuerzas austriacas y alemanas obligando al ejército italiano a retirarse 150 kilómetros al sur, hacia el río Piave. Los italianos pierden 13.000 muertos y 30.000 heridos, alrededor de 270.000 prisioneros, la mayoría voluntariamente, y 50.000 desertores. El gobierno de Paolo Boselli se derrumbará el 29 de noviembre. 20 de noviembre. En la batalla de Cambrai, las fuerzas británicas utilizando tanques logran avances tempranos en un ataque a las posiciones alemanas, pero pronto estas serán rechazadas. 6 de diciembre. Finlandia se independiza de Rusia, quien la mantuvo invadida desde 1809 y será reconocida el 3 de enero de 1918. Ese mismo día en Canadá, 2 cargueros chocan en el puerto de Halifax en Nueva Escocia y provocan una enorme explosión que mata al menos 1.963 personas, hiere a 9.000 y destruye parte de la ciudad. Esta es la mayor explosión provocada por el hombre en la historia registrada hasta la prueba nuclear de Trinity en 1945. Año 1918. 1 de febrero. Escuadrillas de Gotha bombardean París. El balance es de 45 muertos y 207 heridos. 6 de febrero. La ley de representación del pueblo otorga el derecho al voto a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años en el Reino Unido. 10 de febrero. El conservador Marco Fidel Suárez vence en las elecciones obteniendo un 53.2% a Guillermo Valencia de la coalición Unión Republicana con un 40.9%. 13 de febrero. Un terremoto de magnitud 7.2 sacude la ciudad china de Chantú, dejando 1.000 muertos y provocando un tsunami moderado. 3 de marzo. Rusia y Alemania firman el Tratado de Brest-Litovsk que pone fin a las hostilidades entre estos dos países. 4 de marzo. En Estados Unidos se detecta el primer caso de la gripe española. Este es el comienzo de una devastadora pandemia.
Del 21 de marzo al 18 de julio, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania lanza su ofensiva de primavera a lo largo del frente occidental, en el cual no logra un avance, dejando grandes pérdidas en cada uno de los bandos, incluido casi 20.000 miembros del ejército británico muertos en el primer día de combate. A esto se le conoce como la Operación Michael. 30 de marzo. Las fuerzas bolcheviques y la Federación Revolucionaria Armenia reprimen una revuelta musulmana en Bakú, Azerbaiyán, lo que resulta en hasta 30.000 muertos. 5 de abril. En Francia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, finaliza la segunda batalla del río Somme. 21 de abril. Cerca del río Somme, en el norte de Francia, el piloto alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, es derribado y muere. Esta es una de las figuras más emblemáticas de la Primera Guerra Mundial. 24 de mayo. A las mujeres de Canadá, excluidas a las residentes de Quebec, se les concede el derecho a votar en las elecciones federales. 15 de julio. En el marco de la Primera Guerra Mundial empieza la Segunda Batalla del Marne. Esto se efectúa en el río que lleva el mismo nombre, con una ofensiva alemana hacia el bando aliado. 17 de julio. El emblemático barco Carpathia, quien rescatara a los sobrevivientes del Titanic, es hundido por un submarino alemán al recibir 3 torpedos. Mueren 5 personas en el naufragio. Ese mismo día se produce el asesinato de la familia del zar Nicolás II de Rusia y sus sirvientes, los cuales son fusilados en la casa Ipiatev en Ekaterimburgo, Rusia. 8 de agosto. En el marco de la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Amiens, las tropas británicas, canadienses y australianas comienzan una serie de victorias casi continuas, conocida como la Ofensiva de los 100 días, en el cual logran un avance de 13 kilómetros a través de las líneas del frente alemán. En esta acción logran tomar 12.000 prisioneros. El general alemán Heinrich Ludendorff más tarde recordaría esta fecha como el Día Negro del ejército alemán. 21 de agosto. Comienza la segunda batalla de Somme en el marco de la Primera Guerra Mundial. 4 de octubre. Guillermo II de Alemania forma un nuevo gobierno liberal con el fin de pedir la paz. 11 de octubre. Un terremoto de 7.1 sacude el área oeste de la isla de Puerto Rico, provocando un tsunami que deja 118 fallecidos. 12 de octubre. La ciudad de Cloquet, Minnesota y áreas cercanas son destruidas en un incendio que provoca la muerte de 453 personas. 28 de octubre. Se proclama la República de Checoslovaquia, al formalizar su independencia del Imperio Austrohúngaro. Seguidamente, la población austriaca de Bohemia y Moravia, región conocida como los Sudetes, proclama su unión a la Austria alemana. Este suceso va a ser importante a futuro, entonces ténganlo muy en cuenta. 29 de octubre. Estalla la Revolución de Noviembre en Alemania ante el descontento de la población con la Gran Guerra, además de la mala opinión que se tenía con la monarquía y el republicanismo que existía en esa época. 30 de octubre. En Hungría estalla la Revolución de los Crisantemos. Debido al hartazgo de la Primera Guerra Mundial, el deseo de reformas políticas, económicas y sociales. 31 de octubre. Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría, huye tras producirse la Revolución Austrohúngara. Hungría se separa de Austria, por lo que queda disuelto el Imperio Austrohúngaro. 1 de noviembre. Ocurre el accidente de Malbon Street, el peor accidente de tranvía en la historia del mundo. Esto ocurre en Brooklyn, Nueva York, con al menos 93 muertos. 4 de noviembre. En el marco de la Primera Guerra Mundial entra en vigor el armisticio de Villa Giusti, que pone fin a la guerra entre Italia y Austria-Hungría en el frente italiano. 8 de noviembre. El ejército alemán retira su apoyo al Kaiser. La delegación alemana del armisticio llega al bosque de Compiègne en Francia. 9 de noviembre. Alemania sufre uno de los días más difíciles de su historia moderna debido a que el Kaiser Guillermo II abdica y decide vivir en el exilio en los Países Bajos. Además de que la República Alemana es proclamada por Philipp Steinmann en Berlín en el balcón del Reichstag. Ese mismo día el acorazado británico Britannia es hundido por un submarino alemán frente a Trafalgar, con la pérdida de aproximadamente 50 vidas. Este sería el último enfrentamiento naval importante en la Primera Guerra Mundial. 11 de noviembre. Este día marcó uno de los primeros hitos de la historia del siglo XX con el final de la Primera Guerra Mundial.
cuando se establece el armisticio del 11 de noviembre de 1918, donde Alemania firma un acuerdo con los aliados entre las 5:12 y 5:20 de la mañana en el vagón del ferrocarril del Mariscal Foch, ubicado en el bosque de Compiègne, en Francia. Este acuerdo se vuelve oficial a las 11 horas del día 11 del mes 11, siendo el soldado estadounidense Henry Gunther probablemente el último muerto en acción durante la Primera Guerra Mundial, muriendo a las 10:59. Esta guerra fue devastadora debido a que dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se estima que las víctimas civiles ascendieron a más de 7 millones, siendo este el conflicto más mortífero hasta ese momento. Ese mismo día, Polonia recupera su independencia tras 123 años de particiones. Józef Pilsudski es nombrado comandante en jefe. Además de estos sucesos, el emperador Carlos I de Austria renuncia a su poder absoluto, pero no abdica. Y en los Países Bajos se desata la Semana Roja cuando Peter Gerstrosta pronuncia un discurso llamando a la revolución socialista. 12 de noviembre. Austria se convierte en república. 16 de noviembre. Se declara la República Democrática Húngara, lo que marca la independencia de Hungría de Austria. 18 de noviembre. Letonia declara su independencia de Rusia. 23 de noviembre. Comienza un gobierno militar británico en Palestina. 1 de diciembre. Mediante el Acta de Unión Danesa-Islandesa, Islandia recupera su independencia, pero permanece en la unión personal del rey de Dinamarca, quien también se convierte en rey de Islandia. Ese mismo día se proclama el reino de los serbios, croatas y eslovenos, lo que más tarde se conocería como Reino de Yugoslavia, poniendo fin en particular a la existencia de Serbia como Estado soberano durante los siguientes 87 años. El estatus de país soberano lo recuperaría hasta el 2006, cuando se declaró la independencia de Montenegro. 4 de diciembre. El presidente Woodrow Wilson parte en barco hacia la Conferencia de Paz en París, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos en viajar a Europa mientras desempeña el cargo. Durante el año 1918 en Suecia se instaura el sufragio femenino. Y en Irlanda, al finalizar la Primera Guerra Mundial ese año, la corona británica creó dos parlamentos, uno establecido en Dublín al sur de la isla y el otro en Belfast al norte, realizando las elecciones ese mismo año. En el sur triunfó Sinn Féin, lo que provocó la guerra civil que se establecería desde 1919 hasta 1921 entre los nacionalistas y los británicos. Año 1919. 5 de enero. Se funda el Partido Alemán de los Trabajadores, al que más tarde perteneció Adolfo, y que este cambiaría su nombre por el Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. 7 de enero. En Buenos Aires, Argentina, se agrava la situación gremial de los talleres Bacena. Comienza la Semana Trágica. 8 de enero. Se celebra el funeral de Theodore Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos, en Long Island. Roosevelt había muerto mientras dormía a la edad de 60 años 2 días antes. 18 de enero. En París comienzan las sesiones de la Conferencia de la Paz. 19 de enero. Se realizan las primeras elecciones federales alemanas, las primeras bajo la República de Weimar y las primeras con sufragio femenino. 25 de enero. Se funda en París la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU. 6 de febrero. En Luxemburgo las mujeres obtienen derecho a voto a partir de los 21 años. 16 de febrero. Se prorroga el Tratado de Armisticio entre Alemania y los aliados, quienes fijan provisionalmente la línea fronteriza entre Alemania y Polonia, por lo que Poznań se convierte en Polonia y Prusia Occidental permanece en el Reich alemán. 16 de marzo. En Bogotá, Colombia, se efectúa a manos del Batallón Guardia Presidencial la masacre de los Sastres, cuando artesanos y sastres que protestaban frente a la Plaza de Bolívar fueron reprimidos, dejando 20 muertos y 18 heridos. 23 de marzo. Benito Mussolini funda su movimiento político fascista italiano en Milán. 10 de abril. En México, Emiliano Zapata muere en una emboscada del gobierno. 11 de abril. Durante el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, es fundada la Organización Internacional del Trabajo. 9 de mayo. En Bélgica se establece una nueva ley electoral, donde se introduce el sufragio universal masculino y otorga el derecho al voto a las mujeres de ciertas clases sociales.
15 de mayo. Se introduce una ley que establece el sufragio femenino pleno en los Países Bajos. 19 de mayo. El volcán Kelud entra en erupción en Java matando a 5.000 personas. 28 de junio. En París, Francia, se firma el Tratado de Versalles y se establece la Organización Internacional del Trabajo como agencia de la Sociedad de Naciones. 4 de junio. El Congreso de los Estados Unidos aprueba la 19ª enmienda de la Constitución que garantizará el sufragio a las mujeres y la enviará a los estados para su ratificación. 27 de julio. En los Estados Unidos, en el marco del apartheid que durará hasta 1968 en ese país, comienzan los disturbios raciales de Chicago, que terminarán una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos euroamericanos. 31 de julio. La policía británica hace huelga en Londres y Liverpool para exigir el reconocimiento del Sindicato Nacional de Policías y Oficiales de Prisiones. Más de 2.000 huelguistas son despedidos. 12 de septiembre. En Alemania, Adolfo asiste como observador a un mitin del Partido Alemán de los Trabajadores y durante la tertulia con la que finalizaba el acto, tomó la palabra para rebatir los argumentos de un separatista bávaro. Su elocuencia y argumentos llamaron la atención de los dirigentes del partido, quienes le pidieron que se afiliara. Del 28 al 29 de octubre, en el marco del racismo en Estados Unidos, suceden los disturbios raciales de Omaha. 30 de septiembre. Sucede la masacre de Elaine, en la cual se estima que entre 100 y 800 afroamericanos son asesinados en Elaine, Arkansas. Esto fue hecho por turbas blancas y milicias vigilantes asistidas por tropas federales. Esto lo convierte en la confrontación racial más letal en la historia de Arkansas y posiblemente el conflicto racial más sangriento en la historia de los Estados Unidos. 2 de octubre. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, sufre un derrame cerebral grave que lo deja inválido por el resto de la vida. 28 de octubre. Se establece la Ley Seca, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley Volstead, a pesar del veto del presidente Woodrow Wilson. La Ley Seca entrará en vigor el 17 de enero de 1920 de conformidad con las disposiciones de la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 29 de octubre. Se aprueba en Washington el convenio con la OIT, que limita las horas de trabajo en la industria a 8 horas diarias y 48 semanales. 19 de noviembre. El Tratado de Versalles no obtiene el voto de rectificación en el Senado de los Estados Unidos. Nunca será ratificado por los Estados Unidos. Ese mismo día en Turquía, un terremoto de 7.0 deja al menos 3.000 muertos y 16.000 heridos. 30 de noviembre. Las autoridades sanitarias declaran que la pandemia mundial de la gripe española ha cesado. 22 de diciembre. En Estados Unidos, el ministro de Justicia Palmer ordena la detención de miembros comunistas y anarquistas ante el temor de que se produzcan desórdenes. Y estos fueron los hechos más relevantes de la década de 1910 a 1919. En este resumen de la década revimos la cronología de la Primera Guerra Mundial, donde el auge de los nacionalismos fueron los vencedores y acabaron con muchas de las monarquías que existían en Europa desde hacía muchos siglos. Entre ellas encontramos la austrohúngara, la otomana, la alemana y la rusa, que tristemente terminó con el exterminio de la familia real. Además de esto, la guerra dejó una brecha social dramática en la demografía de países como Alemania, Francia, Serbia, Montenegro y Turquía, que produjo un malestar social permanente, especialmente entre los miles de huérfanos y viudas que generó la guerra, además de las secuelas visibles que observaremos en la siguiente entrega de esta serie. Otro factor en la década fueron los desastres marítimos, que aumentaron mucho debido a las causas humanas y causa de la guerra, dejando muchas víctimas. En una década oscura en la navegación, los desastres más famosos fueron el del Titanic, el Lusitania y el Britannica. Además de esto, vimos el crecimiento de la clase obrera, la cual logró acuerdos para dignificar un poco las labores que se ejercían en las fábricas alrededor del mundo. Tristemente, esto dio pie a nuevos modelos de explotación en los países colonizados que eran propiedad de las potencias mundiales de aquella época. Otro factor que se desarrolló durante la década fue la victoria del feminismo, logrando acuerdos históricos para la inclusión de la mujer en la sociedad, obteniendo derecho al voto y al trabajo digno, que de a poco iría logrando posicionar a la mujer como una parte fundamental dentro de la vida moderna que iremos observando en este viaje. En Colombia, el país vive una década de transición, donde predominó la Unión Republicana y donde los problemas internos ya no fueran un tema principal.
Además de esto, la indemnización recibida por parte de los Estados Unidos por el tema del Canal de Panamá no fue bien invertida, debido a que se construyeron vías férreas, pero no se desarrolló una buena estrategia para la conectividad del país, donde hasta el día de hoy seguimos padeciendo aquel error de esa época, aunque en los 2 últimos gobiernos se ha trazado el camino para la reactivación del tren en Colombia, con el fin de conectar a más regiones. No siendo más viajeros, les comparto mis redes sociales en la parte de abajo del video y en la descripción, para que me sigan. Mi nombre es Lucas Hernández, esto fue Cómo era el mundo, nos vemos en otro video. Gracias, totales.